Esto fue lo que ocurrió con el entonces general Jorge Gabela, asesinado por ladrones, presuntamente, que entraron a su casa no a robar, en una urbanización de San Borondón en Guayas. Para una periodista, digámoslo, Mariana Neira, fue el crimen más siniestro de esta década. Fue el primer comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana del gobierno de Correa entre enero 2007 abril 2008 quien se opuso a una adquisición de 7 helicópteros indios DRUF ya retirados. Siguió haciéndose denuncias hasta que finalmente pues llevaran a su deceso. Premonitoriamente, en el año 2009, el general Gabela declaraba desde un punto de vista que se quería entregar basura por algún fin político. Operativamente se ha hablado de lo que se puede conseguir que es muy poco, es un tipo de avión viejo, análogo tal vez como repuestos en un porcentaje muy bajo, pero como avión nunca va a volar, manifestó. Lo que está ofreciéndose, lo que Venezuela ha ofrecido, no es conveniente porque los aviones Mirage 50 fabricados en 1970 son más viejos que los Mirage F1 que tiene el país Ecuador, fabricados en 1979. Él se refería a una desincorporación de aviones de una flota aérea venezolana al cumplir su vida útil. Eran chatarra y lo fueron desde que se lo anunció su donación porque no volaban cuando Hugo Chávez en ese entonces se lo regaló a Rafael Correa. Estas naves quedaron parqueadas en la base de Taura como criaderos de avispas. Así lo decía la denuncia desde Venezuela. El 28 de octubre del 2009, a 6 meses de su llegada al país, uno de los 7 helicópteros DRUF cayó en la base aérea del antiguo aeropuerto de Quito en la celebración de los 89 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta aeronave perdió el control en una demostración de vuelo ante el vicepresidente de aquel entonces, Lenín Moreno, y la cúpula militar. El entonces asambleísta y exmilitar Fausto Cobo dijo que eso iba a pasar porque este tipo de helicópteros fue rechazado incluso por la Marina de la India. El Ecuador es el único país en el mundo que los ha adquirido. En respuesta, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Rodrigo Borges, dijo lo siguiente, que antes de comprarlos se hizo un estudio profundo por lo que se consideraba que una falla del aparato era casi imposible. Justo durante la ceremonia iba a decir que estos helicópteros nunca podrían accidentarse porque son helicópteros buenos. Así lamento que mi gente se emocione tanto en las maniobras que tiene que hacer, que llega pues a perder el control, así dijo el oficial. En octubre del 2009, Canal 1 informaba que el ex comandante de la FAE, Jorge Gabela, señala que durante su administración no se aprobaron estas adquisiciones de los helicópteros DRUF, ya que no presentaban las condiciones necesarias y que habían registrado accidentes. Además, se denunció que el helicóptero DRUF obtuvo el peor puntaje debido a su mala relación técnica económica en el marco del proyecto Fénix, que considera la adquisición de un helicóptero multipropósito para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Gabela también acudió a la Comisión de Fiscalización y denunció una persecución por negarse a la compra de estas. Según él, el concurso fue declarado desierto porque iba en contra de los intereses nacionales e institucionales. Así lo afirmó. Incluso que miembros de la FAE le advirtieran que lo estaban siguiendo y Gabela acusó a Alonso Espinosa, jefe del Comando Conjunto de Operaciones Aéreas y Defensa. El 19 de diciembre del 2010, el general Gabela fue herido de muerte en un atentado en el interior de su domicilio en la ciudadela Tomero del Río, vía San Borondón, Guayas, y él falleció tras 10 días de agonía. Para el régimen correísta, dice este medio,
fue delincuencia común, y cuando el presidente Correa llamó a dar el pésame a su viuda por este robo, ella le dijo que no era así, y Correa, en lugar de decirle que lo investigaría, mencionó que no iba a polemizar. Ochoa declaró en enero del 2011 que no fue un asalto porque no se llevaron nada. Estaban hasta los celulares de mi hija en el piso, las tarjetas de crédito, las llaves del carro, etc. No se llevaron nada. No, ni una aguja, dijo. Lo único que hicieron fue herir a mi esposo con el afán de matarlo. En nuestra casa nunca hubo armas, no pudo defenderse, bajó desarmado cuando estaba en servicio activo, dejaba su arma de detonación en la oficina. El 3 de abril del 2011 fueron detenidos 4 sospechosos. Según la Fiscalía, se ordenó la detención y allanamiento de los domicilios de Julio Eduardo Sánchez Salarama, Mario Orlando Mendoza Pérez, según datos preliminares que no incluía el informe. Él era cabo de policía. El Máximo Segundo Torres Tutibén, Teófilo Omar Meléndez Cornejo y Tony Tirone Terán Tomalá. También se vinculó al proceso penal a Jaime Denis Arias Tomalá y Pablo Ramón Pajaña. Siguiendo con esta crónica, el 2 de julio del 2012, en base a las pruebas de la Fiscalía, el Tribunal número 10 de Garantías Penales de Guayas declaró culpable por asesinato y sentencia de 25 años de cárcel a Tony Tirone Terán Tomalá, Julio Eduardo Sánchez Salavarria, Jaime Denis Arial Tomalá, como cómplice de cárcel por 12 años para Teófilo Omar Meléndez Cornejo, y al procesado Máximo Segundo Torres Tutibén 2 años de prisión correccional. En el informe de la Fiscalía no hubo menciones, tampoco explicaciones o sentencias contra el supuesto caso o cabo de la policía Mendoza Pérez. Tampoco fue sentenciado Pablo Ramón Bajaña. Ellos no fueron sentenciados. La consultora y la comisión interinstitucional. En enero de 2015 se contrató a la empresa consultora pericial con sede en Brasil para investigar la muerte de Gabela, tras la creación ordenada por decreto por el presidente Correa en octubre de 2012 de una comisión interinstitucional para esclarecer el verdadero móvil y autores intelectuales, si es que los hubiese, del asesinato de Gabela. Todo después del fallo judicial que determinó que fue un caso de asalto común con muerte y con sentencia a los autores materiales. La consultora concluyó su trabajo en noviembre de 2013, incluyendo las observaciones de los integrantes de esta comisión, y desde entonces, desde el gobierno, no se tocó el tema ni tampoco se hizo público el informe. La viuda del general Gabela no dejó pasar un día sin exigir estos resultados de la nueva investigación. Para ella, el crimen de su esposo fue por oponerse a la compra de los helicópteros Druff. A un antiguo oficial de la FAE que ocupó el más alto cargo de la fuerza, al consultarle sobre el tema, se puso el dedo índice en el cuello y lo movió horizontalmente. En la sabatina del 31 de enero del 2015, el exmandatario dijo que la compra de los helicópteros no fue por negociado ni acto de corrupción. El Druff que se accidentó, el único que ha tenido víctimas mortales, es el Druff presidencial, donde va el presidente. Es decir, que es tan corrupto que compra helicópteros con fallas para viajar. Solo según un estúpido compraría algo sabiendo que está dañado o en mal funcionamiento. Este fue lo que dijo Correa. El perito Roberto Mesa declaró a Vistazo, un medio, en septiembre de 2015 que el general no murió en manos de la delincuencia común. En su pericia halló un elemento clave. El autor del disparo fue una persona que estuvo presa pocos días y salió libre
jactándose de pagar fianza. 2 años después de la muerte de Gabela, Derlis David Salazar Vargas o Francisco Israel Cruz Vargas, alias Francis, fue asesinado. Ya Mesa además contó que entregó 3 informes con actas de recepción, entrega con pago por cada uno. Al preguntársele si es que hubo encubrimiento, dijo: es un caso complejo por todo lo que envuelve todo esto, por cómo se dio la investigación inicial y sus errores gravísimos que nuestra consultoría dejó al descubierto. Ahora, ¿qué pasó después? Mesa declara que en mayo 2014 se nos había pedido a través de unos emails que se hicieran públicos unos cambios. Entonces, a la pregunta de si eran las 35 páginas sobre los DRUF, Mesa responde: a mí me pidieron informar, no iba a determinar nada, no es mi costumbre, no iba a afirmar nada de eso. Denunciamos que durante las investigaciones tocando una hipótesis relacionada con la adquisición de estos helicópteros, se nos pidió que esa parte no se la investigara. Fue algo tan grave lo que se denunció. Mesa en esa entrevista aclaró desconocer cómo quedó el tercer informe que entregó. Mesa denunció que se extrajeron páginas que presuntamente comprometían a altos funcionarios del correísmo, el propio Correa, el exministro y ex asambleísta José Serrano y exministra de Defensa en aquel entonces y ex canciller María Fernanda Espinosa, el ex canciller José Valencia y el ex secretario de Comunicación y Administración Vinicio Alvarado. Una de los involucrados, María Fernanda Espinosa, pidió no incluir en el informe el caso de la adquisición de los DRUF. Más involucrados: altos oficiales de la FAE, funcionarios del régimen correísta por acción u omisión, ministros de justicia entre 2013 y 2014, Lenín Lara y Lady Zúñiga, y exministro de Defensa Fernando Cordero. Esta cortina de humo menciona desde instancias oficiales del gobierno de Correa se quiso deslindar relación entre la compra de los DRUF con la muerte del ex comandante de la FAE, pero las evidencias demostraron todo lo contrario. Correa calificó esta adquisición como una muy buena decisión con mala suerte. 4 de las aeronaves accidentadas, 3 muertos y 3 helicópteros declarados inoperantes hacen presumir que en este caso también hubo corrupción. Desde su posesión como comandante de la FAE, Gabela se opuso a esta adquisición y denunciaba que ni siquiera en la India esos helicópteros iban a ser confiables. El militar fue herido de muerte en su domicilio en Guayaquil y poco antes de la Navidad del 2010. La justicia lo calificó como delincuencia común, aunque ni siquiera hubo un intento de asalto. La familia del general rechazó este informe, así como el de una comisión interinstitucional por inconsistencias y documentos forjados del llamado tercer informe. De acuerdo con el veedor internacional, se extrajo páginas donde presuntamente se comprometería a funcionarios de alto rango de este régimen ya mencionados arriba. 4 de los helicópteros DRUF se accidentaron entre octubre de 2009 y enero de 2015. 2 iban a ser utilizados para transportar al expresidente Correa y parte de la tripulación que volaba con el exmandatario murió en 2014 cuando uno de esos aparatos cayó en el sur del país. En enero de 2015 se accidentó el último en la provincia de Napo. Tras mantener hermetismo total sobre este caso, el ministro de Defensa de la época, Fernando Cordero, reveló en octubre de 2015 que los 2 últimos accidentes de los DRUF 603 y 605 de enero ocurridos en la represa del Chongón, Guayas y en Tena fueron por fallas mecánicas. Al mismo tiempo, anunciaba la terminación del contrato. Entre tanto,
la Comisión de Soberanía de la Asamblea difundía un examen esencial de la Contraloría sobre la ejecución del contrato, renovación de garantías, mantenimiento y uso de los DRUF. Una de las irregularidades de esta era que el contratista no entregó varios sistemas de las aeronaves, como por ejemplo el localizador de la señal de emergencia, con un perjuicio de 2.489.602. Según la Contraloría, el jefe de Estado Mayor de la FAE y el comandante del ala del combate número 22, administrador del contrato, aceptaron la reparación de 3 conjuntos mayores y repuestos en pruebas de funcionamiento en 2 de los casos y sin verificación. La Contraloría enumeró que 11 partes y componentes de los DRUF que la FAE envió a reparación bajo garantía desde 2012 y que hasta la fecha de terminación de esta auditoría en julio de 2015 no se la entregaron. Cordero cuestionó este informe de Contraloría al decir que no hubo pérdidas económicas y pidió la rectificación inmediata, pero el entonces Contralor Pollitt, hoy preso en Estados Unidos, se ratificó en la auditoría. El ministro aseguró que del costo total de estas 7 helicópteros, valorados en $45.2 millones, el Estado canceló 30 millones y el saldo debía pagarse en 10 cuotas iguales cada año. Debido al tiempo transcurrido al 2015, nosotros debemos $6.080, dijo. El presidente Correa en aquel entonces decía que con los seguros y garantías el Estado no perdía, sino que ganaba, ya que el contrato se fijó en $45.2 millones, de los cuales se desembolsaron 39 millones y se cobraron 51.5 millones por seguros de accidentes y casi 4 millones por multas de incumplimiento a la empresa HAL sin respaldos documentales, pero no habló de los muertos y heridos ocasionados por este uso de aeronaves defectuosas. Los DRUF no serían operativos más de 5 años. Entonces, pronosticaba así Gabela: no serían operativos más de 5 años los DRUF. Gabela dijo esto según su viuda, que sigue convencida de la relación entre la oposición y a la compra de estos aparatos y el asesinato como tal de su esposo. Las dudas sobre este caso se vinculaban a la todavía no resuelta muerte del ex comandante de la FAE. En un artículo titulado ¿Quién mató a Gabela?, Plan B desglosaba algunas interrogantes. El ministro del Interior atrapó en abril de 2011 a 4 personas supuestamente vinculadas con el crimen. Lanzó la primera versión de que el asalto y muerte del excomandante había sido por cometer un robo. Según declaró la familia del general, los asaltantes había seguido el vehículo conducido por su hija Sofía, sorteado con facilidad la estricta seguridad del conjunto privado, ingresado a la casa y disparado contra el jefe comandante delante de su propia familia, un robo en el cual no se robaron absolutamente nada. En su edición 308 de septiembre de 2012, la desaparecida revista Vanguardia reportaba que un miembro de inteligencia de la FAE, cuya identidad mantuvo en reserva, comunicó a Jorge Gabela que ya desde 2006 personal de inteligencia del Comaco le estaba siguiendo supuestamente, y había documentos que probarían que existían vehículos que le vigilaban anónimamente en Guayaquil. Según la familia del general Gabela, estas acciones recrudecieron semanas después del primer accidente de los DRUF en una antigua base aérea de Quito el 27 de octubre del 2009. Gabela fue comandante de ahí a inicios de la Revolución Ciudadana y siempre se opuso a esta compra de los DRUF. Ante el Comité de Contrataciones señalaba que las
las aeronaves no ofrecían garantías técnicas. Miembros del comité adujeron que Gabela los perseguía. Una de las reuniones fue grabada ilegalmente por un asistente. Qué raro. Tras dejar su cargo, Gabela siguió criticando el proceso. Lo sucedió el general Rodrigo Borges, quien concretó la compra. En un video de Ecuavisa se ve a Borges amenazando a Gabela para hacer las denuncias. Entonces, el mismo general Borges dispuso que el titular del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, COAD, suscribe el contrato entre HAL y la Junta de Defensa. El ministro de Defensa, Javier Ponce, y el presidente del SUMIL-CA, representante de HAL India Hindustan Aeronautics Limited en Ecuador, Juan Cortés, firmaron el 5 de agosto de 2008 un contrato de $45 millones, 30 millones de anticipo a la firma del contrato y 15 millones en 10 cuotas anuales del 2009 al 2018. El precio que pagó diferido a tasa LIBOR más 1% es de $50 millones según el acta. El Comité de Contrataciones de la FAE informaba al Universo el 1 de febrero del 2015. Este peritaje internacional de la empresa consultora parcial o pericial presentado por la ministra Lady Zúñiga de aquel entonces descartó un vínculo entre la compra de los helicópteros y la muerte de Gabela, señalando que no había evidencias de que existiese una relación estricta con la inteligencia y el seguimiento al alto oficial. Se ratificaba que era un delito común, se mantenían. El perito Roberto Mesa, consultado por Plan B, dijo que a pesar de que trabajó en este peritaje, muchos elementos del tercer informe fueron entregados sin su firma y difieren mucho de estos datos que él había entregado. Aunque fueron sentenciados algunos sindicados, nada quedó claro. Mientras tanto, los tres DRUF se quedaban, no volaron más. Así lo informaba Vistazo en octubre de 2015. Estos equipos estaban parados desde el accidente registrado en Meltena el 27 de enero de 2015. El ex asambleísta Ramiro Aguilar reveló otros detalles en un artículo de opinión del 17 de marzo del 2016, donde decía DRUFs a pocos metros de la verdad, publicado en 4 Pelagatos. En esta sesión del plenario de la Junta de Defensa Nacional el día 20 de marzo del 2008, estando presentes Isela Verónica Sánchez Viñán, Diego Stacy Moreno, Gastón Alarcón Elizalde, Jaime Aguirre Valdivieso, Vinicio Vaquero Ordóñez, Héctor Camacho Pauta, Guillermo Vázquez Hurtado, Jorge Gabela Bueno, Livio Espinosa, Carlos Morales San Martín, Mario Cisneros Ayllón, Gonzalo Machado y Ramiro Aguirre, se tomó la siguiente resolución: declarar emergente la adquisición de 7 helicópteros para la Fuerza Aérea y autorizar al señor director ejecutivo a fin de que, en aplicación a lo previsto en el artículo 15 del reglamento para contrataciones con este honorable organismo, establezca el instructivo y procedimientos a seguirse para la referida adquisición, por lo cual se determinaban las debidas coordinaciones con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sin perjuicio de que en dicho procedimiento se cumpla lo establecido en el artículo 3 del reglamento para contrataciones con el Honorable Junta de Defensa Nacional. En esta ocasión, el general Jorge Gabela dijo textualmente lo siguiente: permiso, señor presidente, aquí tengo una duda. En la próxima semana entra el comité de contrataciones y en segunda sale a concurso para el concurso son 30 días aproximadamente. Entre este proceso que estamos siguiendo y la situación de emergencia, ¿cuál es la
¿cuál es lo que cambia? ¿O qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que ganó en tiempo? Porque yo veo en que hay un problema. El problema es que hay muchos oferentes que están esperando el concurso y que en este caso la Fuerza Aérea va a escoger uno a dedo. ¿Cómo lo escoge? Sandoval lo responde: dadas las características técnicas, el precio, etc., Gavela renuncia el 9 de abril del 2008. Esto se venía 10 días después, o se venía 20 días después de esto, de esta sesión, y fue asesinado el 19 de diciembre del 2010. Pasaron meses. Tras referir a algunos, aquí quiero que quede claro, voy a repetir, entre este proceso que estamos siguiendo y la situación emergente, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que ganó en el tiempo? Porque yo veo que hay un problema. El problema es que hay muchos oferentes que están esperando el concurso, y en este caso la Fuerza Aérea va a escoger uno a dedo. ¿Cómo lo escogen? Sandoval le responde: dadas las características técnicas, el precio, etc., Gavela renuncia el 9 de abril del 2008, y esto es 20 días después de esta sesión. Y él fue asesinado el 19 de diciembre del 2010, 2 años después. ¿Coincidencia? ¿Destino? Tras referir algunos detalles técnicos de la adquisición, Aguilar señala que los DRUF eran pues una porquería y no hay un solo nombre de los responsables de haberlos comprado y recibido. Ninguna responsabilidad civil, administrativa o penal. Se pregunta: ¿qué pasó con Contralor? ¿En qué parte del camino se le cayeron estos nombres de los responsables de sus informes? ¿Qué pasó fiscal? Se refería así a Galo Chiriboga. ¿No hay nadie procesado? ¿A nadie le parece todo cool? Aguilar sostiene que esto es claro, que el general Gavela sabía que los DRUF eran una porquería. No obstante, al mejor estilo de la mafia, el mejor testigo es el testigo muerto. La actual fiscal Diana Salazar los señaló como supuestos autores directos del presunto delito del peculado por irregularidades en las fases previas, contractuales y de ejecución, y pidió prisión preventiva para los 15 procesados. Según la fiscal actual, la adquisición a la empresa Hindustan Aeronautics Limited, HAL, empresa pública de la India fabricante de los helicópteros, se hizo sin certificaciones internacionales para vuelos militares y civiles. Estos esfuerzos de la vida del general Gavela, Patricia Ochoa, su esposa, su viuda, desde cuando pidió al presidente Correa aclararlo, lo de la muerte de su esposo, parece que se harían realidad en el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, que dispuso conformar 4.458 días después de su asesinato una comisión para cumplir una sentencia de la Corte Constitucional CC para coordinar la entrega de esos archivos que sustentaron el llamado tercer producto, que debió entregarse 2 años después de la muerte de Gavela.